tardes. Muy buenas tardes, es una alegría estar acá y hoy día que me han invitado he pensado que uno de los temas que más ha afectado mi trayectoria profesional, mi vida familiar, nuestra vida con Lorena, ha sido el cómo cambiar la mirada para efectivamente derrotar la pobreza, tanto las pobrezas de cada uno de nosotros en nuestro interior, las pobrezas que cada uno arrastra y tiene, que afectan fuertemente a los demás, como esas pobrezas materiales producto de la injusticia que afectan a tantas personas todavía en nuestro continente. Y quiero centrarme en eso. En este ratito breve quiero hablar de cómo cambiar las miradas para derrotar la pobreza en Chile, en nuestro continente y en el resto del mundo también. Si uno no tiene una mirada de dignidad de las personas con las cuales se vincula, especialmente de aquellos que viven en situaciones de mayor pobreza y exclusión, difícilmente los va a tratar de manera igualitaria. Difícilmente va a considerar que una persona que vive en extrema pobreza puede vivir al lado de la casa de uno, puede ir a la misma escuela de uno, puede educarse en el mismo lugar, puede recibir los mismos beneficios, puede ejercer los mismos derechos. El cambiar la mirada es parte del reconocimiento de la dignidad y es el fundamento para tener después relaciones de igualdad y prácticas de justicia. Muchos se anticipan y aceleran la máquina y realizan prácticas que pretenden conducir a la igualdad o a la equidad, pero no hacen el primer proceso, que es cómo yo miro al otro. Si efectivamente al otro lo estoy considerando como una persona igual a mí, en medio de toda la diversidad que tenemos, pero en lo esencial es una persona que tiene la misma dignidad de mí. Ese proceso no resulta fácil, a mí no me ha resultado fácil en mi trayectoria profesional. A mí me ha costado cambiar la mirada, me ha costado reconocer en el otro la dignidad, especialmente en aquel que ha tenido menos oportunidades de estudio, que ha vivido en otros barrios, que no han vivido al lado de mi casa, que yo no me he contactado con ellos. Zygmunt Bauman dice que la vida de uno se construye a través del hilo de la experiencia. Y si ese hilo de la experiencia no me ha permitido encontrarme con personas distintas, tener un vínculo de justicia con ellos, de reconocimiento, ¿cómo yo después voy a poder practicar con ellos un trato de igualdad, reconociendo su dignidad y pudiendo tener después el derecho de ellos de acceder a oportunidades similares a las mías? Ese cambio es el cambio que fundamenta las transformaciones culturales. Difícilmente las reformas nos van a poder impactar en este cambio de mirada. Vamos a defender nuestros intereses en todas las reformas que han ocurrido en el mundo. Vamos a protegernos nosotros como condición natural. Vamos a poder servir en una hospedería lejano a una persona que vive en situación de calle, pero no queremos que la hospedería se construya al lado de la casa nuestra. Vamos a poder construir media agua en un campamento, pero no queremos que el campamento esté al lado de la casa nuestra. Vamos a pagar los impuestos para que tengan educación de calidad los pobres, pero yo no me quiero educar con los pobres. No quiero estar sentado al lado de ellos. Tengo dificultades para vincularme con ellos. Si no los conozco, si no estoy cerca de ellos, ¿cómo modifico la realidad? Ese conocimiento lo obtuvimos con Lorena de manera experiencial cuando nos casamos muy jóvenes terminando la Universidad de Psicología y nos fuimos a vivir a una hospedería de niños. Vivimos con un grupo de 30, 40 niños que provenían de calle. Y vivimos en el mismo lugar, en la misma casa, en un pequeño cuarto, y teníamos estos 30 o 40 niños. Después de haber vivido en Las Condes y en Vitacura, terminamos viviendo al poquito tiempo de casarnos con ellos. Y comenzamos a comprender en el vínculo diario la dignidad de cada uno de ellos. Comenzamos a conocer su familia. Nos involucramos fuertemente en las poblaciones donde estaban. Mucho tiempo habíamos ido a poblaciones, Lorena Cerro Navia, yo había ido a varias poblaciones cuando estaba en el colegio. Pero otra cosa es cuando tú te metes en la existencia del otro y te metes como en la raíz de su vida. Y a través de la raíz conoces esos orígenes que lo fueron educando, formando en su hogar. Ese conocimiento nos cambió radicalmente la mirada de las personas en situación de pobreza y nos permitió ser permeable al cambio de la mirada a los peruanos, a los colombianos, a los mapuches, porque nos abrió una brecha en nuestra conciencia que no la teníamos abierta. Veníamos de un mundo en el cual nos habíamos formado con categorías sociales y que esas categorías habían marcado ciertos prejuicios acerca de personas. Y por supuesto esos prejuicios tenían un cúmulo de discriminación que no había sido generado por nosotros, pero que había sido heredado a través de la historia, de un montón de cosas que a lo mejor habían ocurrido en nuestro país, de la cultura y también de nuestra propia familia. Todos los que estamos acá no somos ajenos a eso y no somos a veces totalmente responsables de ello. Hemos heredado esa cultura. Bartolomé de las Casas defendió fuertemente a los indígenas y después de defenderlos, que se demoró varios años en que se reconociera la dignidad de ellos, donde murieron como 15 millones de indígenas, fue capaz de decir hidalgamente que no defendió a los africanos,
quien no consideraba originalmente que los africanos tenían la misma dignidad que el resto de las personas. Eso significa que los niveles de conciencia que tenemos que alcanzar a través de la experiencia y del vínculo con los demás son urgentes. Y por eso es tan importante el proveer de experiencias tempranas a las personas con la diversidad, con personas distintas a los círculos donde se forman. Hagámosle caso a la genética. La genética nos dice si las personas se cruzan entre sí y comienzan a tener, las personas, los animales y todo, solo en un mismo núcleo, ¿no es cierto?, familiar, hijos y descendencia, lo más probable es que se exacerben las dificultades, los deterioros, las deformaciones, las malformaciones. Ocurre lo mismo en el tejido social. Si nos vinculamos solo entre nosotros, si armamos guetos de pobreza, guetos de clase media, guetos de clase alta, al final nos vamos a empobrecer todos y nos vamos a terminar muy inseguros. Hemos exacerbado la libertad, por supuesto, todos ambicionamos la libertad individual. La misma psicología, mi formación de pregrado dice, nos tenemos que autorrealizar. Busquemos cada uno el camino donde se puede autorrealizar. Pero esa autorrealización pasa también por lo que le ocurre a los demás. Mi autorrealización depende también de la seguridad que tienen los demás, de la confianza que tienen los demás, de cómo construimos con los demás vínculos para que tengamos el día de mañana una cierta paz y una cierta armonía que nos permita a todos desarrollarnos. No podemos desarrollarnos solos. Ninguno de nosotros es isla, ninguno de nosotros está apartado de la realidad, ninguno de nosotros se autocreó, ninguno de nosotros se autoconstruye. Partiendo por el espermio y el óvulo que nos formó, ninguno de nosotros lo hizo. Si uno se construye en relación a los demás, ¿cómo hacer que esa relación con los demás sea efectivamente una relación de dignidad? Sea una relación de reconocimiento de que el otro es un ser humano igual a mí. Esa construcción, si uno la hace de la temprana infancia, en el vínculo con las otras personas, es muy poco probable que después se logre fácilmente hacia adelante. Tendremos que hacer un trabajo muy duro para reconocer efectivamente esa dignidad. Por eso, cuando uno no reconoce la dignidad, tiene estas diferencias salariales siderales que tenemos en Chile, que son de casi 100 veces. Tiene esas diferencias de calidad de educación que tenemos en Chile, como si unos tuviésemos derecho a mayores privilegios que otros. Tenemos esas diferencias tremendas en las atenciones de salud, que algunos tenemos, ¿no es cierto?, una salud que es de clase mundial y otros tienen una salud, ¿no es cierto?, que es deteriorante inclusive de la propia salud. El reconocer la dignidad del otro implica que uno se comienza a movilizar interiormente por búsqueda de condiciones de justicia y de igualdad en el trato hacia todas las personas, porque desarrolla algo que nos ha costado mucho, es la empatía, el ponerse en el lugar del otro cada vez que se encuentra con las otras personas. Ese desarrollo es fundamental para lograr una sociedad más justa. Las sociedades de justicia se construyen con miradas de dignidad y las miradas de dignidad requieren de experiencias fundamentales para poder modificar la realidad. Y esa modificación de la realidad no va a surgir de grandes modificaciones de las estructuras, sino que va a partir por la modificación de nuestras conciencias. Era algo que repetía insistentemente a los jóvenes del Padre Hurtado. Toda reforma social requiere de reforma de conciencias, y la reforma de conciencias parte por mirar al otro de manera igualitaria, por tratarlo de manera digna. Y eso no está en el ADN de todos nosotros. Tenemos grandes dificultades para hacerlo. Yo he tenido grandes dificultades. A través de América Solidaria me toca recorrer muchos territorios. Cuando la primera vez pisé Haití, tuve que hacer un gran esfuerzo para vincularme de manera digna con las personas de Haití, siendo que son iguales que nosotros, pero yo no había tenido la experiencia de vincularme con personas de origen africano. Y tuve que hacer el esfuerzo para tratarlos, para entender su idioma, para poder involucrarme con ellos. Hace unas semanas estuve en Colombia, en Bogotá, en una zona de mucha pobreza, que se llama Ciudad Bolívar, y en la parte alta me encontré con unos jóvenes, y tuve que hacer el esfuerzo de relacionarme nuevamente de manera digna con ellos, porque lo primero que se me viene es carencias, ausencias, incapacidades, lo que he aprendido y lo que me quedó de mi propia cultura. Y tengo que hacer el esfuerzo de tomar conciencia y decir, no es así. La verdad es que esa persona tiene efectivamente la misma dignidad que yo y merece ser respetado y tratado como yo quiero ser tratado y respetado. Esa es la construcción de la política. Muchas personas quieren construir grandes políticas, bonitas metodologías al interior de esta universidad y de otras universidades, pero son incapaces de vincularse dignamente con los otros. Si nosotros no reconocemos ese vínculo de dignidad, ninguna política y ninguna hermosa metodología va a modificar la realidad. Lo que requerimos son efectivamente personas que tengan una mirada distinta de los demás. Saramago decía al final del ensayo sobre la ceguera, no es que seamos ciegos, es que viendo no vemos.
Y la verdad es que muchas veces no queremos ver esa dignidad de otros y no la queremos reconocer. Para poder transformar la realidad, hagámosle caso a Einstein. Comencemos a hacer cosas distintas si efectivamente queremos tener un mundo distinto. Gracias.